temas como son análisis situacional de la producción de leche, caracterización bromatológica y microbiológica de tubérculos andinos, y también en la mañana vamos a tener una conferencia muy importante con el ingeniero Juan Darío Rías Mera de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Son importantes temas que se tratarán el día de hoy y para ello pues agradecemos la presencia de todos ustedes y les damos de nuevo la más cordial de las bienvenidas. De igual manera, vamos a darle la bienvenida al ingeniero Eder Cruz Sigüenza, quien será el encargado situacional de la producción de leche y quesos en varios sectores productivos del Ecuador y su calidad bajo normativas de. Buenos días con todos. ¿Me escuchan? Correcto. Bueno, buenos días con todos. Para mí es un gusto poder compartir un poco de las experiencias y también un poco de la investigación que viene llevando nuestro grupo de investigación GISAI, que es justamente un grupo de investigación del SPOCH, en el cual hemos venido desarrollando algunos temas como en temas hidráulicos para la ciudad de Riobamba, temas medioambientales, de ruido, así como varios escenarios, ¿no?, de investigación, como en este caso vamos a tratar un tema muy importante, el tema de cómo está, o bueno, cómo está el análisis de la situación en el sector lácteo, justamente hablando en el tema de cómo estábamos antes un poco de la pandemia y lo que nos espera, una visión, ¿sí?, en función a después de cuando pase la pandemia, ¿sí? Obviamente sabemos que es un momento difícil para todos, ¿sí? Antes de comenzar, quiero agradecer a los organizadores por habernos permitido, a nuestro grupo, presentar algunos trabajos que venimos haciendo. Del día de hoy es justamente un trabajo de investigación, de revisión, ya que obviamente el tema del COVID ha hecho que muchos de las investigaciones se lo haga desde casa y no se ha podido salir mucho a campo, ¿sí? Obviamente por el tema de salvaguardar la salud de todos. Pues bien, entonces también quiero enviar un saludo fraterno a las autoridades del SPOCH por tal gestión que vienen haciendo, una gestión muy buena y bueno, entonces voy a compartir mi pantalla, ¿sí?, de una presentación que tengo acá para ir revisando algunos estudios, algunos datos que se ha retomado alrededor de los últimos 2 años que nos daba la tendencia de cómo estaba la producción, ¿sí? Y también unos temas de cómo está la inocuidad alimentaria dentro del área de la pecuaria, ¿sí? Entonces les voy a compartir y vamos a ir analizando, ¿ok? Bien, no sé si están viendo mi pantalla la presentación, por favor. Sí, está Eder. Ingeniera. Ok, bueno chicos, ahora bien, nosotros comenzamos, bueno, voy a comenzar con la presentación del grupo. Como les comentaba, soy parte del grupo OGISAI, un grupo de investigación de la Facultad de Mecánica, ¿sí?, que viene desarrollando algunos trabajos dentro de algunas ramas.
Somos varios dentro del grupo, pero en este trabajo trabajamos algunos. Dentro de los autores está Gloria Elizabeth Miño Cascante, mi persona de Lenín Cruz Sigüenza, Fabián Eduardo Bastidas del Arcón y Mónica Patricia Cruz Sigüenza, ¿sí? Entonces vamos a ir analizando un poco del análisis situacional de la producción de los derivados de la leche en el Ecuador. Segundo nada más, ya. Entonces, es muy importante dentro de la industria pecuaria que nosotros conozcamos cómo justamente está la situación dentro del país, ¿no es cierto? Sabemos que estamos dentro de un proceso muy difícil, pero después de la pandemia obviamente se vendrá a regular, obviamente esperando que existan algunas leyes estatales que nos pueda ayudar el sistema productivo. ¿Sí? Entonces, dentro de la experiencia que tengo, 4 años del Ministerio de Industria, les puedo decir que muchos de los sectores donde se trabaja es los derivados de lácteos, que conocemos que es la leche, quesos, yogur, lo que más se conoce dentro del país, que son los productos primarios que podría decir que se consume dentro del país. Entonces, aquellos son los que vamos a investigar, ¿sí? Para ello, yo he puesto algunos puntos relevantes que obviamente son los que tienen que regular este tipo de producción. Como es las entidades más importantes son el ARSA, que es la Agencia de Regulación y Control Sanitario, y el Ministerio de Industria, que bueno, ahora lo absorbió el ministerio, ahora es un solo ministerio con el de Acuacultura. Entonces ellos son los que regulan y generan las normativas para que se pueda cumplir y tengamos productos adecuados en la mesa. Pues bien, ese viene un poco el tema de que existen muchos problemas en el área rural de nuestro país. ¿Por qué? Porque justamente no existen esas facilidades o los estudios agroindustriales, ¿sí? Para poder hacer un producto adecuado a la mesa. Entonces, obviamente, voy a ponerles por acá una presentación. Entonces, para comenzar, tenemos acá un mapa donde se encuentran estratégicamente las zonas productivas de leche y obviamente también viene dado que en estas zonas se vienen a dar todo el tema de las MIPYMES y pymes y las artesanías, donde que van a producir todo el tema de los derivados, que en Ecuador básicamente los derivados que se trabajan son netamente el queso fresco y algún tema de yogur y nada más. Y lo demás de la leche se vende, podríamos decirle como producto primario, y también gran parte se envía o se deriva hacia la producción de leche pasteurizada. Y entonces podemos ver que hay muchas zonas muy productivas al norte, como es obviamente el tema de Cayambe, es un lugar muy fuerte. Justamente ahí se encuentran muchas empresas grandes, ¿sí? Muchas empresas grandes que lo que hacen es el tema de la producción pasteurizada a gran escala. Hay temas como, por ejemplo, acá en Chimborazo se tienen zonas que obviamente es el tema de Chambo y el tema de Riobamba, pero algunos sectores, ¿sí? Hay, el tema un poco delicado es el tema en las zonas rurales. ¿Por qué? Porque obviamente hace un par de años cómo se trabajaba, no existían el tema de las BPM, no existían las normas, las HACCP, donde que nada más se tomaba en cuenta y se botaba la pastillita, podríamos decirlo así, para hacer queso y nada más, y se lo vendía, de hecho, hasta sin algún tipo de empaque adecuado. Había el tema de que se manejaba mucho la madera, hoy por hoy eso ya no se maneja, ¿sí? Entonces, ha venido dando un cambio grande, pero
falta mucho, ¿no? Falta mucho en trabajar estos temas, más que todo en las zonas rurales, donde que los emprendimientos pequeños en este tipo de productos sigue prevaleciendo. Antes, de igual manera, con el apoyo del sistema productivo ecuatoriano en los ministerios, se llegaba mucho a estos sectores, pero con el recorte, obviamente, si se puede hacer un comparativo, se ha reducido en muchas zonas sistemas de apoyo técnico, en algunas zonas. Otras zonas también está la zona de Cumandá, está la zona de Columbe, ¿sí? Y algunas otras zonas donde se produce, pero muy de forma artesanal. Ahora, ¿qué quiere decir la forma artesanal? Hay una calificación que se le da y se le puede tomar por la Junta del Artesano o también por el Ministerio de Industrias, que lo calificaba en ese entonces. Pero no significa que porque soy artesano no tengo que cumplir con las normas. Y ahí viene un poco del problema, que no se lo tiene claro. ¿Sí? Lo único que se genera, podría decirlo así, en el tema del por qué es un artesano, es justamente por datos más relevantes que netamente el nivel de producción, sino que tiene que ver con un tema de, por ejemplo, que un poco el tema de los impuestos, el tema del sistema de ventas, que también al artesano le ayuda hay una ley que le apoya para que pueda entrar en supermercados grandes, ¿sí? Porque justamente hay esa ley que le permite para el crecimiento del artesano, para que se pueda ingresar este producto. Pero, ojo, el tema es que tiene que cumplir igual, porque no significa que porque es artesano, al industrial tiene que cumplir y los otros pueden llevar alguna infección, ¿no es cierto? Entonces ahí el tema claro. Bien, entonces aquí tengo un cuadro rápido de cómo está distribuido o cómo está actualmente este tema de la leche a nivel Ecuador, donde que justamente podemos ver que el 54% de leche se está yendo al tema industrial, que la mayoría se lo maneja como un producto industrializado, una leche pasteurizada, empacada, lo que encontramos comúnmente en la tienda, ¿no? Tenemos el autoconsumo, que dentro del autoconsumo este 20% justamente también está dentro de ello el tema de que se vende informalmente la leche y la leche cruda para queso sin pasteurizar. Quiere decir que hay algunos productos también dentro de esto, está el quesillo y algunos otros productos, ¿sí? Y el otro 8% de otros productos artesanales, ¿sí? Como les estaba comentando, o algunas mantequillas, en fin, que se lo hace. Dentro de este 54 en la industria está quesos ya producidos y también algunos otros derivados, pero netamente que se lo ha trabajado con un sistema productivo adecuado. Entonces, estamos hablando que casi el 46% se está manejando o se lo maneja todavía un poco con algún tipo de falencias en el tema de un buen manejo con normativas. Ahora ya vamos a ver más adelante que las BPMs y las HACCP van a hacer que nosotros podamos cumplir con algunas normativas ecuatorianas, como es la INEN, que la INEN es justamente la que regula y va a regular algunos temas de salubridad, ¿sí? En este tema del producto ecuatoriano. Entonces tenemos también un desglose rápido acá. Permítanme un segundo para agregarles a algunos chicos que quieren ingresar. No se preocupe, ingeniero, eso la organización se encarga. Ya, sí, porque está abriéndose. Bueno, entonces. Le ayudo de acá, Inge, tranquilo. Ok, muchas gracias. Entonces, tenemos la leche en cartón y la leche en funda. Ahora recordemos, hay un dato muy interesante que tenemos la producción, pero también viene mucho producto importado de Colombia, el cual también dificulta o no ayuda a que crezca esta área dentro del Ecuador como se lo esperaría. Me recuerdo que casi hace
4 o 5 años que estaba en el ministerio y 4 años del ministerio, no he visto el gran cambio que se necesita para dar un salto hacia la exportación de nuestros productos. Básicamente lo que hacemos es consumir lo que producimos. Y dentro de eso hay algunas normativas, no sé si ya se lo reguló, pero hay algunas cosas que no se lo puede todavía manejar, como por ejemplo, hay algunos tipos de productos, específicamente el queso, que en muchas de las municipalidades, en los mercados, no se puede regular muy bien. Entonces, existe quesos que no, de hecho, se expende hasta sin registro sanitario o se lo dice con que está en proceso de calificación del registro sanitario. Que esto de que está en proceso no me garantiza absolutamente nada de que el producto sea el correcto, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene en nuestra provincia, en Chimborazo, justamente es una provincia altamente productiva ruralmente en forma artesanal. Y todo este producto llega muchas de las veces a las mesas ecuatorianas, ¿sí? Ahora, hay otros sectores también que obviamente van a querer otro producto más elaborado, pero esa es la tendencia. Y con la economía como está, justamente ese producto, hago referencia, yo puedo comprar un queso en 2.50 a un queso que me vale 4, pues la gente va a tender a comprar un poco más barato. ¿Sí? Entonces la producción de la leche cruda también tengo que en la sierra se da la mayor cantidad, obviamente, porque en la costa y en el oriente en nuestro país es justamente de multiuso este bovino, el ganado, justamente que se lo ocupa más como carne y un poco de leche. Y la producción en leche por provincia, tenemos Pichincha y el tema de Manabí también es muy alto. Sabemos que el tema de Cayambe también es grande y en el sur el tema del Cañar y otras provincias están también con un poco de producción. ¿Sí? Entonces, yo les he puesto acá 3 fotografías. ¿Sí? Lo que podemos ver en las 2 fotografías de arriba son justamente estas queseras, o algunos también trabajan el tema de las leches fermentadas, que quieren decir que son los yogures, en los cuales, Sofía, ¿tiene una pregunta? Entonces, lo que les comentaba, como podemos ver, lo que regula, por ejemplo, las BPMs, las buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Es que este panorama ya no debería existir, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay agua estancada. Este producto no puede estar acá, por ejemplo, porque justamente atrae muchas infecciones. Desde el techo podemos decir que de acuerdo a las BPM ya no se puede ocupar este tipo de estructuras, sino tendría que ser una losa. En esquinas no pueden ser de esta forma, sino tienen que ser cóncavas para una fácil limpieza. Tiene que existir mosquiteros en las ventanas, en los ingresos, en fin, un montón de cosas, ¿sí? Que la industria grande lo cumple y también los artesanos deberían cumplirlo, pero no se lo hace lastimosamente porque este tipo de producción se lo maneja en zonas rurales. Hay las MIPYMES, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, que obviamente se reajustan porque tienen montos de sobre los $100,000 que tienen que adecuarse. Los artesanos tienen menos del monto, pero no significa que yo no pueda aplicar. O sea, tengo un taller pequeño de producción, pero tiene que cumplir, ¿sí? Por ejemplo, estos bidones baldes no existen. Todo tiene que ser un sistema de acero inoxidable con por lo menos de cédula 304 A o B, en el cual yo pueda cumplir con la normativa. Los pisos, por ejemplo. Pisos con pintura epóxica lavable, muy fácil de utilizar. Entonces, eso es lo que me pide para justamente yo poder brindar un producto saludable al mercado, ¿sí? Entonces, este es el panorama que justamente no ha cambiado mucho en los sistemas rurales. Y bueno, dentro de la ciudad es un poco más complejo porque ya viene el tema de los cumplimientos y
vienen muchas cosas, ¿no? Porque la gente que tiene un poco en la ciudad tiene un poco más de accesos también. El tema de, por ejemplo, tiene sistemas básicos como el agua potable también, que les ayuda, ¿no es cierto? En el campo no hay un sistema de agua potable o tendrían que tener un sistema de tanques para reservorios. Entonces, todo eso se le viene complicando al campo. ¿Sí? Bueno, y sería otro capítulo de analizar el tema de las BPM. Entonces, estas son las buenas prácticas de manufactura. Y para las HACCP, que son para la inocuidad alimentaria, son justamente qué tengo que cumplir para que ese queso o ese yogur o esta leche pasteurizada pueda salir a la venta adecuadamente. ¿Sí? Entonces, aquí le he puesto algunas para que se tenga en cuenta. Por ejemplo, puse unas normas para verlas rápidamente de la INEN, que se tiene que cumplir, la que más regula todo este tema. Entonces, en la INEN lo puse la leche justamente cruda, que se requiere conocer bien, la leche pasteurizada, el queso fresco, que es en el Ecuador lo que más se vende, y también el yogur. ¿Sí? Entonces, de la INEN NTE, la 9, que es para leche cruda, es con cuál tienen que trabajar en este caso cuando a mi taller o a mi empresa, a mi microempresa, a mi emprendimiento llega, ¿no es cierto? Y yo tengo que hacer justamente un análisis microbiológico de este producto para ver si efectivamente está adecuado o no. Y ahí viene un poco del tema que se lo maneja en el campo, que dicen, ¿no es cierto? No sé si lo han escuchado, que se pone agua, que muchas de las veces no tienen contenedores con enfriamiento los carros que transportan, en fin, y hace que justamente muchos de estos elementos o características vayan cambiando. Y esto se va a ver, esto lo hago como preámbulo para ver rápidamente las normas, ¿sí? Va a existir una densidad que tiene la leche, que obviamente es algo similar al del agua. Hay un porcentaje de grasa que como mínimo tiene que ser del 3. Obviamente, si no hay el 3, no está buena esta leche. La acidez tiene que estar entre 0,3 y 0,17, en los cuales, ojo, también eso es una falla grande que se pasa, que nosotros se puede medir la acidez, pero muchas de las veces se toma una muestra y viene el otro camión y ya no se lo toma o hace un muestreo aleatorio o lo dejan embodegado y luego no tiene un cuarto de enfriamiento y este tema de la acidez comienza a hacer el daño al producto primario, ¿no es cierto? Entonces aquí este tema es un poco delicado en todo tipo en todo tipo de las INE que hay que manejarse. Sí, tenemos algunos otros valores y esto de acá siempre tiene que darles negativo en las pruebas que se lo hace, que yo tengo que tener por lo menos un laboratorio pequeño montado dentro del taller para justamente poder trabajar con esto. Entonces tengo el tema de conservantes, neutralizantes, adulterantes, que en este adulterante muchas de las veces también algunos productores primarios colocan un adulterante para que no exista la presencia de la acidez, ¿sí? Entonces ya estoy adulterando esta leche que después me va a dar un poco de problemas en el producto secundario. Entonces ahí vamos viendo que esto es lo que tiene que cumplir y para ello están las HACCP, para cumplir con estos términos, ¿sí? Que es con lo que yo debería trabajar para que yo, si yo califico con un registro sanitario, pueda yo validar un producto adecuado. En este caso sería mi materia prima. Dentro de estos temas, tengo los límites para los contaminantes, que es el plomo y la aflatoxina, que tiene que estar unos contaminantes, o sea, el límite máximo, pero esto de acá, los requisitos microbiológicos tienen que ser más adecuados, ¿sí? Como los recuentos de los microorganismos de acuerdo a las UFC, que son justamente el tema de unidades formadoras de colonias de los microorganismos, que yo puedo ir manejando para que no se pase y yo pueda cumplir. De hecho, si nosotros manejamos un mecanismo
de muestreo, de acuerdo a la cantidad de leche cruda que entra a mi industria, yo tengo que analizar cuántos tipos de muestras tengo que sacar por lote, porque obviamente no todos los productos vienen de la misma hacienda o los mismos productores, que son de las UPAs, que son las unidades productivas pequeñas. Entonces yo puedo controlar esto y ir verificando. Ahora, ese es otro tema delicado, porque justamente en las industrias artesanales, ¿qué es lo que pasa? Algún producto viene no en marca y, por ejemplo, son 2.000 litros o 5.000 litros de leche y no pasa estos estándares muchas de las veces. Algunos lo admiten y lo mezclan con la otra leche y ya comienzan a tener un poco de problemas con el producto primario, ¿sí? Entonces, ahí es donde que ustedes como futuros agroindustriales tienen que conocer que no podemos hacer estas prácticas, ¿sí? Tenemos que ser muy éticos en el tema del producto, porque recuerden que en el sistema de productos de derivados lácteos existen muchas enfermedades que se derivan no solo de la piel, sino también gastrointestinales que generan los productos lácticos cuando no están correctamente desarrollados. Tengo la leche pasteurizada, lo mismo tengo contenidos de grasa que se puede obtener, ¿sí? De acuerdo a porcentaje, si es entera, semidescremada, descremada, el tema de sólidos. Recuerden que del 80 al 90% son componentes de agua y entre 10 a 15 es justamente de 85 a 90, perdón, es de agua y de 15 a 10 es justamente los sólidos que presenta la leche, ¿sí? Y tiene algunos temas que pueden ser en las pruebas que se lo hace, en el tema de ensayos, donde que nos tiene que marcar si en uno de los casos existe algún tipo de decoloración aplicando algunos ensayos para ver si justamente hay un florecimiento bacteriano dentro de cada producto. Bien, bueno, estos son unos resúmenes pequeños que yo he puesto acá, las tablas más importantes del tema de las normativas, porque de ahí la norma en sí, si ustedes desean, chicos, tengo todas estas normas para que se pueda ir un poco más estudiando al detalle, porque son más o menos entre 15 a 20 hojas cada INEN. Yo lo único que he hecho es sacar las tablas que nos interesa hoy. Entonces, de igual manera, tenemos el tema de la acidez, que justamente, como podemos ver, no puede cambiar en el tema de la leche pasteurizada. Vamos a ver un tema muy importante más adelantito que puse unas tablas, donde que se explica que si de acuerdo a la pasteurización, eso también pasa en las industrias artesanales. Tienen sus quemadores debajo de sus ollas inoxidables, pero no existe una buena regulación, podría decirlo así, para poder lograr llegar a algunos puntos térmicos. Entonces, estas fluctuaciones, cuando yo no manejo bien, hace que se pierda mucha proteína dentro de la leche y obviamente lo que se quiere de un producto lácteo es que exista la correcta dosificación de la proteína, ¿no es cierto? Entonces, ahí también viene un detalle. Los requisitos, también podemos ver los microbiológicos de esta leche pasteurizada, que es uno de los más grandes que se produce. Vimos que es del 54% casi a nivel de la producción secundaria. Tenemos el tema de los coliformes, listeria, salmonella y escherichia, que de acuerdo a la toma de datos podríamos tener hasta cuánto se puede permitir para decir que este producto tiene buena calidad, ¿sí? Y también tenemos algunas normativas, por ejemplo, cada una más al detalle. Por ejemplo, si quiero ver el tema de los mesófilos, tengo que ver con la INEN 1 y veo cuánto efectivamente más al detalle, cuánto tiene que cumplir o por qué se dan estos parámetros, ¿sí? Entonces, si podemos ya ir observando, si no existe un
estudio adecuado o una infraestructura educativa en los sistemas rurales. De hecho, no conocen ni siquiera las tablas, ¿no es cierto?, de cómo debería manejarse. Nada más el cuajo o las fermentaciones para yogur y nada más. Bien, los límites máximos de contaminantes también de plomo y Ayúdame a buscarla. aflatoxina. Tenemos los límites máximos y también, por ejemplo, aquí no existe una normativa nacional con la cual se podría manejar este tema de plomo y el otro elemento, y se lo ha tomado con las ISO, que es las TS, que son normativas internacionales. En este caso está TS 6733, que me sirve para el tema de plomo en algunos componentes, en este caso aplicables a la leche. Tenemos la INE NTE, la de queso fresco no madurado. ¿Sí? En este caso, como podemos ver, bueno, esta es una tablita que me indica, por ejemplo, el porcentaje de humedad que debe tener los semimaduros, duros. Este tipo de productos, muy pocas industrias lo hacen en Ecuador, más de este queso se lo ve en el tema de Europa, donde que se lo consume más, son quesos viejos. ¿Sí? Que se los deja por mucho tiempo embodegados, pero obviamente tienen otro tipo de proceso. Lo que nosotros tenemos aquí en Ecuador son los quesos enteros o grasos, que tienen un porcentaje, por ejemplo, de 45 de humedad, y los ricos en grasa. Esto es lo que se maneja en Ecuador. Hay algunas pocas empresas que lo manejan esto, ¿no? O sea, que tienen este tipo de producción. Pues bien, y los requisitos microbiológicos de que estos quesos frescos no madurados, también tenemos lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos el tema de los perdón, enterobacteriaceas, lechericha, coli, que es lo que más se conoce, ¿no es cierto? Los estafilococo, listeria y salmonella. Estos dos obviamente tienen que estar en ausencia porque son estos microorganismos que efectivamente hacen mucho daño al cuerpo humano, y los otros tienen que ser un porcentaje mínimo, pero este porcentaje mínimo obviamente tiene este porcentaje de aceptación porque el organismo lo puede manejar, ¿sí? Y las leches fermentadas. Entonces, las leches fermentadas como último producto, hay muchos productos, ¿no?, que se lo maneja como derivados de la leche, pero estos son los más conocidos o lo que más se produce en Ecuador. Entonces tenemos las leches fermentadas, que son contenido de grasa, que de acuerdo a la entera, semidescremada, descremada, que hay algunos tipos de productos, pero yo le he puesto justamente, acá tenemos en el kefir suave y algunos otros temas de productos, suero de leche, que también se tiene productos, ¿no? Que vamos a ver ahora unas tablitas donde que justamente el suero de leche también, si se hace un producto basado en el suero de leche, también tiene que cumplir algunas normativas en el cual obviamente no puede aceptar tener microorganismos elevados, porque obviamente va a hacer daño también. Y los microorganismos microbiológicos de las leches fermentadas sin tratamiento térmico posterior a la fermentación. Entonces, como sabemos, aquí se le hace un proceso a la leche de fermentación y se lo hace aparte se lo hace otros procesos más, que se lo maneja el tema de agregarle frutas, saborizantes, en fin, que todo esto tiene que también ser manejado y no puede pasarse, por ejemplo, el recuento de moho y levaduras no puede sobrepasarse de estos valores, y también lo manejo un poco más al detalle, la INE 1529-10. Entonces, todo ello se tiene que manejar, ¿sí? Que muchas de las veces o no se lo maneja, de hecho. Las empresas, desde las micro, pequeñas, medianas, lo hacen. Algunas micro tampoco no lo hacen. Lo que hacen es un poco basarse en las HACCP y las BPMs. Pero recuerden que si estamos en Ecuador, tenemos que regirnos a la INE, ¿sí? Bien, entonces, de acuerdo a lo que hemos visto aquí como en resultados,
He tomado algunas zonas de algunos estudios que se lo ha hecho para ver cómo ha sido el comportamiento de, de estos productos, ¿sí? Desde el primario. ¿Cómo se ha ido comportando un poco en función a estos niveles de contaminantes bactericidas o microbiológicos? Entonces, acá tenemos una curva que la zona 1 es toda la zona de Pichincha y la 2 de Cayambe, teniendo estos porcentajes de clasificación donde que tenemos números de muestras, ¿sí? Y por debajo de los 1000 de las unidades formadoras de colonias, que es lo óptimo, ¿no es cierto? Que tenemos un alto porcentaje del 65, en medio ya tenemos un tema de 19%, alto de 9,8 y muy alto de 5,9. Pero estos valores hay que sumarlos, ¿no es cierto? Y nos va a dar una tendencia que efectivamente sí existe unos niveles altos o niveles, podría decirlo, que no están dentro de los parámetros muchas de las veces, de acuerdo a las INEN, en función a los microorganismos. Entonces tenemos una gráfica que por lo que como ven, los puntos negros es Pichincha y los puntos blancos es la zona 2. La zona 2 que es Cayambe. Entonces, existe una variación, ¿sí? Existe una variabilidad alta en función a una media, ¿sí? Con un R cuadrado, que quiere decir que es una desviación que están muchas de las veces desviado, viendo que en la zona 2 que es Cayambe, en Cayambe, como podemos ver, está más alejado a una media. Entonces, quiere decir que en Cayambe existe un poco más del nivel de estos UFCs o de niveles de bacteriológicos altos. Y tiene que ver mucho también con el nivel de producción. También recuerden que hay unos sistemas rurales muy grandes donde se producen en estas zonas quesos también y yogures, y por eso es la tendencia. La tendencia es alta, más se controla un poco en el sistema de Pichincha, porque obviamente en Pichincha existen también otras normativas dentro de algunos distritos y efectivamente las municipalidades que pueden controlar o exigen un poco más, podría decirlo así. ¿Sí? En el tema de Cayambe también existieron algunas tomas de datos de 20 microempresas, ¿sí? En los cuales de estas 20 microempresas que se hicieron toma de datos, que podemos ver que hay tomas de grasa, proteínas, lactosa, en fin, pHs, en los cuales después de hacer el análisis de los macrobiológicos, podemos ver que en muchas de las empresas, por ejemplo, este está ausente y es lo correcto. Acá hay un tema que está en presencia, casi todos están en presencia, algunos estarán dentro de los parámetros mínimos, pero también otros excederán. Entonces, existe un sistema de las 20 empresas que se estudió en Cayambe, obviamente sí hay presencia de sistemas macrobióticos que están altos, ¿sí? Como los coliformes y los estafilococos que afecta al cuerpo humano. Entonces, como ven, no se está cumpliendo adecuadamente. Ahora, esto lo estoy hablando que son microempresas. Imagínense cómo están estos emprendimientos artesanales. Entonces, se debe exigir un poco más. Obviamente no se puede, no se tiene la estructura. Hoy por hoy, imagino que ARSA tampoco tienen los técnicos, el suficiente número de técnicos a nivel nacional como para poder regular este tema. Sí, es muy complejo. En el Carchi, que también que es otra zona muy importante, sí, que se lo ha hecho también una toma de datos, en este caso no por empresas, sino por asociaciones. Por ejemplo, las asociaciones, muchas de estas son artesanales, otras no, ¿sí? La mayoría de las asociaciones son artesanales. Entonces tenemos varias tomas que se han hecho, ¿sí? Con porcentajes de,
con porcentajes altos y se podría ver del tema justamente de los macrobiológicos. En este caso, las pruebas CTM, que son estas pruebas de la prueba californiana de mastitis, que se lo conoce, ¿no? Para ver qué tipo o cuánto sistema macrobiótico existe o microorganismos dentro del producto primario con el cual va a ir. Entonces tenemos justamente negativo y un 60%. Pero si lo demás hay trazas, positivo 1, 2, 3 y pezones perdidos, si podemos ver hay un 40%, ¿sí? 60-40. Los estadistas obviamente van a conocer que un 40% es muy alto, es altísimo, ¿sí? Si se quisiera llegar a un sistema productivo en el cual quisiéramos exportar nuestro producto hacia países de Latinoamérica y más aún a países como Europa o Estados Unidos, este tema del negativo tendría que estar bordeando sobre los 90. Y para cambiar ese 30%, muy fuerte, ¿no? ¿Cómo estamos actualmente? Y este porcentaje no ha variado, yo diría, más o menos 8 o 10 años. No ha cambiado. ¿Sí? Entonces, esa es la tendencia. Entonces, ahora, como ustedes están preparándose, jóvenes, obviamente tienen que cambiar esa realidad, ¿verdad? Tenemos otro análisis de igual manera en el tema de en los cantones de Manabí, que también es una zona productiva altamente de temas de productos lácteos y sus derivados, que yo puedo ver los promedios físico-químicos, los análisis promedios que se puede tener. Estos son los resultados que se tuvo de esta tabla, pero yo lo puse aquí antes porque tenemos que ver de acuerdo a la INEN 9, que tenemos que ir cumpliendo, ¿sí? Y tenemos los factores físico-químicos en este caso bovinos de doble propósito, de lo que les comentaba, que justamente hay algunos que estos bovinos se utiliza para carne o para leche. Obviamente tienen baja producción de leche porque son más para carne, pero igual tienen un nivel de producción. Entonces tenemos una tabla donde que también nos va dando algunos temas significativos. Por ejemplo, de acuerdo a las diferencias, las pruebas Tukey, que justamente son análisis de error por familia, quiere decir que son por grupos de bovinos, porque no todos forman parte de una misma comunidad o hacienda, ¿no es cierto? Diríamoslo así. Entonces, tenemos varios productos que van variando de acuerdo al tipo de ordeño. Las localidades también va a variar y la interacción que existe entre algunos tipos de mediciones de los productos. Entonces, obviamente sigue prevaleciendo algunos temas de que no, algunos temas de la inocuidad, ¿sí? De la inocuidad, que es lo más grave. Ahora, las empresas grandes como Nestlé, Parmalat o algunas del norte, ellos son muy estrictos, ¿sí? Ni bien toman la leche, hacen las pruebas en sus laboratorios por los lotes. Si no están adecuadas, pues no lo aceptan, ¿sí? Y si no lo aceptan, ¿a dónde irá esa leche? ¿El productor la desechará? No, no es cierto. De ley va a ir a un productor más pequeño. Ese es el tema. Entonces, no tenemos esa inocuidad dentro del producto comenzando desde el primario. ¿Sí? Ahora, el promedio del porcentaje de proteínas de leche, ya casi vamos terminando, chicos. El promedio de porcentaje de la proteína, lo que les decía, ¿sí? Existe un porcentaje de proteína alto cuando es leche cruda y mientras yo le voy haciendo tratamientos térmicos, ¿sí? Va perdiendo su capacidad de la proteína. Entonces, si yo no sé regular en las industrias artesanales, no manejan esto. Tienen un quemador por debajo de la olla y lo único que hacen es tomar en cuenta un porcentaje de temperatura y nada más y luego lo apagan y lo que sea. Entonces, no están manejando el tema de proteína. Y si pueden ver algún tipo de queso, como no se lo maneja adecuadamente, el queso tiene
su etiquetado, y en ese etiquetado va a ser muy general. No es que de cada lote le va variando la proteína, pero es falso, ¿no es cierto? Va a ir variando. ¿Sí? Y los porcentajes de desnaturalización de la proteína, de igual manera, de acuerdo a la cantidad de temperatura que va aumentando, se va desnaturalizando la proteína. O sea, quiere decir que se va transformando ese tipo de proteína, la cual no es adecuada. ¿Qué quiere decir con esto? Que tal vez nosotros estamos comiéndonos un queso o un yogur o simplemente una leche que de lo que conocemos nos da proteína, pero tal vez ni lo tiene en cantidades suficientes que yo puedo tener. Este, por ejemplo, es un estudio que se lo hizo en Manaví de igual manera y que se va viendo la tendencia de cómo justamente es el tratamiento térmico y va perdiendo la proteína la leche y sus derivados. Bien, en discusión, bueno, he visto un poco la tendencia y quiero que como son el futuro, podríamos decirlo, de este país, los profesionales que venimos trabajando por levantar el país. Un poco el tema es delicado por la pandemia, pero justamente esta tasa de crecimiento del PIB nos va dando un escenario claro, ¿sí? Entonces, tengo el crecimiento anual del PIB y promedio de los decenios desde el 51 hasta el 2019. Como podemos ver, existe en el 83 hubo una caída y esto es lo que había el comportamiento, ¿sí? Desde el 51, esto es de Ecuador, ¿no? Entonces va una tendencia y esto de acá, el 2019, estábamos cerca del 2% del Producto Interno Bruto. Perdón. Entonces, antes de ello, antes de la pandemia, como podemos ver, el Producto Interno Bruto ya no era o no era el adecuado y sabíamos que existía un déficit, ¿no es cierto? Y por eso teníamos ya un poco de problemas económicos, los cuales afecta a la industria láctea también, afecta muchísimo y de hecho muchos de los casos, y hubo una recesión cuando la leche, algunos productores tenían que botar, no sé si se recuerdan, hace un año y medio, dos, porque los precios eran demasiado bajos, les salía más barato botarlo o echarlo a venderlo. Así de terrible estuvo la situación, ¿sí? Entonces, la tendencia estaba acá. Y de acá viene la pandemia, ¿sí? Entonces, esta es la realidad, el Producto Interno Bruto, el crecimiento del Producto Interno Bruto, de acuerdo a la CEPAL, que la CEPAL es la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, que en este caso nos da el escenario, netamente Ecuador, tenemos del menos 6,5. Del menos 6,5. Entonces, vamos viendo que el panorama, ese menos 6,5 le va a afectar al sistema productivo, ya sea el sistema lácteo, el sistema carrocero, el sistema de industrias atuneras, el sistema de empaquetados de cualquier tipo de producto o el sistema primario. Quiere decir que esto es a todo nivel. Entonces, ya nos da el panorama de justamente la caída que va a tener o que ya está teniendo la industria láctea, ¿sí? Entonces, yo les quiero llevar a la reflexión, jóvenes, profesionales, que lo único que nos va a sacar adelante es la aplicación correcta de las normativas para poder tener un producto adecuado y poderlo sacar al expendio y que se vuelva a reactivar esta zona. Hoy por hoy la economía ya no está. Antes había yogur, queso, leche en los hogares, pues ya no hay esa cantidad que existía antes, ¿no es cierto? Entonces, la única manera es llegar con un buen producto y es más, como somos productores primarios altos, buscar, ¿por qué no? La exportación de nuestros productos, pero aplicando estas normativas, ¿sí? Y finalmente es la tasa de empleo informal en América Latina, ¿sí? Entre los 15 países de América Latina que se hizo el estudio, podemos ver que la agricultura lleva el 82,6 en la zona nacional, en la rural 85,9
y en la urbana, que es la 73, que obviamente han sido todos esas personas que han migrado del campo hacia las ciudades. Entonces, panorama no es tan alentador, pero como les digo, hay que echarle ganas y obviamente hay que trabajar con normas, la única manera de salir adelante, ¿sí? Entonces, como conclusiones de este trabajo, podría decir que todavía la producción de leche cruda y sus derivados se maneja de la manera muy artesanal todavía, tomando en cuenta que el 46% se trabaja, que es altísimo, solo el 54% se va a las industrias, ¿sí? Entonces no se da bien el cumplimiento de normativas ecuatorianas, en este caso las INEN, las NTN, ¿no? Que la mayor producción de de este tipo de productos artesanales está en las zonas rurales, donde que predomina la falta de servicios básicos de accesibilidad a las comunidades. Y obviamente lo más importante es los índices altos de pobreza que no han cambiado mucho y de hecho se va a profundizar con el tema del COVID, lastimosamente. El sistema de educación agraria y agroindustriales en los campos no se está trabajando mucho. Antes se tenía algún tipo de programa, pero no se lo enfatiza. Sabiendo que en las zonas rurales se produce mucho de este producto, no se enfatiza en este tipo de agroindustria, que debería desarrollarse más escuelas agroindustriales en el campo, ¿sí? Entonces, obviamente, después de la pandemia o ahora en sí se está creciendo este problema. El tema del PIB para el 2020 y hacia adelante del menos 6,5 es un tema bien delicado en los cuales tenemos que trabajar, poner el hombro para poder levantar este país y obviamente se necesitan leyes que ayuden a la producción, leyes gubernamentales que ayuden al productor a que pueda levantar este sector lácteo que es uno de los más golpeados, ¿sí? Y tiene que crecer el tema de la producción, pero con normativa. Ahora, y finalmente el tener un crecimiento de pobreza del 4,4 promedio en los países de América Latina. Ojo, este 4,4 promedio era el crecimiento de la pobreza de América Latina antes de la pandemia, ¿sí? Entonces, lo que va a generar es que este tipo de productos no se los pueda consumir con facilidad en algunos sectores, ¿sí? Eso es lo que podría darles a conocer profesionales, chicos, acerca del estudio o el análisis que hemos hecho, cómo está el sistema de la producción láctea y sus derivados en el Ecuador. Muchas gracias. Estoy presto a las preguntas. Agradecemos esta importante exposición del ingeniero Eder Cruz Sigüenza, quien nos ha dado una evaluación acerca de la situación de la producción de leche y quesos en varios sectores productivos del Ecuador. Invitamos a los participantes del evento a que puedan realizar sus preguntas a través del chat, que lo tenemos activo en este momento. Muchas gracias, ingeniero Cruz. Gracias a ustedes, muchas gracias. Como una de las preguntas que nos mencionan está, ¿cuáles serían las pruebas que se deberían realizar en el momento de recoger las muestras en campo? ¿Cuál sería la recomendación en cuanto a pruebas directamente en campo? Bueno, en el campo hay unos equipos, ¿sí? Que los entendidos, por ejemplo, hay el Ecomil. El Ecomil es un equipo pequeño que se puede, para los productores, podría ser accesible a su bolsillo para poder hacer ya esta medición. Entonces, este Ecomil lo que le da es algunos tipos de porcentajes de la acidez, grasa, que es los primeros índices que nosotros podemos manejar. ¿Por qué? Porque si la acidez, recuerden que en sistemas ácidos, muchas de las veces, o no tan ácidos, dependiendo de eso, se va a desarrollar los virus o bacterias, ¿sí? Si es más alto o más bajo, se desarrollan virus o bacterias.
Entonces, si yo tengo controlado o está dentro de los parámetros de mi acidez, mi leche, entonces yo ya sé que mi producto está adecuado. Entonces yo puedo adquirir un equipo, no es tan costoso, puedo manejar con este equipo, hacer las pruebas y obviamente ir manejando este tipo de producto. Ahora, hay otros tipos, hay las cintas también que se las ocupa en el tema de las ubres y para hacer la medición del sistema macrobiano, que se le puede hacer en las vacas para ver si justamente están con temas de alguna infección, porque justamente del tema de la infección que no se maneja bien en el ganado. Entonces, puedo comenzar con estos temas para yo poder, por ejemplo, si ya veo que existe un nivel alto de microbios o se está presentando un inicio o ya está con mastitis el ganado, pues tengo que acudir a algún profesional, ¿no es cierto?, que me ayude con este tema. Y la leche, obviamente, con este comil, le podría decir que puedo, en primera instancia, ya ir validando si mi producto está correcto. Listo. Muy amable, ingeniero Eder Cruz. Agradecemos por la participación y también por responder a estos importantes cuestionamientos que se han planteado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Todas las preguntas que queden pendientes serán contestadas posteriormente a través de correos electrónicos. Muy amable. Muchas gracias, ingeniero Cruz. Gracias a ustedes. Un buen día. Hasta luego. Gracias.